Hoy nos visita. Él es director, es un gran formador de actores, es dramaturgo, ya lo conocen, es un hombre innovador que siempre está buscando ideas nuevas, es internacional, pero por sobre todo es un emprendedor. Con nosotros aquí sentado, Ale Casavalle. ¡Fuerte el aplauso! Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, es un honor, porque siempre nos gusta este doble personaje, este artista que después se convierte en un creador de artistas y que lo sigue potenciando. Así que vamos a arrancar un poco con tu carrera. Ya has tenido más de 40 obras. ¿Cómo fue este camino del artista que sos? Bueno, creo que es... Muchos es como desde el nacimiento, ¿no? Sí. O sea, nacés y ya medio cuando nacés en una familia un poco loca. Mi papá médico anestesista, pero ilusionista también, amigo de un mago que se llamaba Fu Manchu. Entonces ya todo corría como en una locura desde que nací. Mi mamá bailaba, entonces en la panza ya tucu, 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 tucu. Y en un colegio que por ahí era muy creativo, o sea, más allá de la época era como muy libre, donde después hay muchos, hay que han salido escritores, iluminadores, etcétera. Entonces medio como que el camino se te iba armando, pero sin saber todavía mucho de la identidad. Después me di un poco cuenta de mi identidad, sobre todo por la parte de mi apellido, de Casavalle, ¿no? O sea, mi tatarabuelo fue el primer emprendedor de libros en el año 1800. 1880 editaba todos los libros, editó por primera vez el Martín Fierro. Pero todo eso te vas enterando gracias a algo de hoy, que es Internet. Antes era como todo se decía, pero no era... No era seguro, sí. No estaba confirmado tampoco. No había nada, ibas buscando, pero después empezás a investigar, y entonces hoy lo puedo decir así, pero en ese momento ni sabía por qué eran mis orígenes, incluso una cosa familiar, muy compleja, porque había como dos familias, y decían todos los que hacían teatro eran como que estaban locos, y que había un familiar loco que hacía teatro, y que si hubiese estado con los Podestá, hubiese sido bueno, pero si no, no. Claro. ¿Que era el lado de tu madre? No, de mi padre. Ah. Y en realidad había estado con los Podestá, había sido director de Conrado Casavalle, ¿no? Entonces vas uniendo incluso hasta la familia. O sea que es... Mirá, no puedo dejar de preguntarte, por los Podestá del teatro hablas. Sí, digo, sí. Para la gente sí, que la compañía Podestá. Por eso, sí. O sea, está ahí el recuerdo en el Teatro Cervantes, fue el primer actor quilmeño de Quilmes, pero todo eso estaba tapado en la familia. Claro. No era como... Muy primero en todo, digo, había. Por eso digo que uno después dice de dónde sale, ¿no? Yo decía, soy como uno de los últimos emprendedores analógicos y de los que empezó a entrar en lo digital, ¿no? Bueno, lo tuyo fue genético directo. Pero sí, porque mi papá con el ilusionismo también le interesaba mucho el video, entonces yo le sacaba la cámara de video y me iba a filmar y me iba a grabar y claro, Georges Méliès, el que era ilusionista, el que empezó a hacer todos los efectos especiales, ¿no? Como que el ilusionismo está muy pegado a esto también. El primer montajista. Y tiene que ver la proyección, ¿no? Igual que la literatura, ¿no? O sea, mi tatarabuelo que escribía, o sea, editaba los libros, o que tenía un centro cultural ahí en la calle Chacabuco y Belgrano. Y ahora, más allá de las bases familiares, ¿no es cierto? Sí. Y de las ganas. Lo concreto, ¿cómo fue llegando, digamos, ¿no? Como empezar a decir, bueno, esto lo pongo, esto va a ser para mi camino, acción, claro. ¿no? Exactamente. Esto, primero por intuición. Esto lo elijo. Exacto. Pero primero por intuición. Claro. Sí. O sea, no sabes, por eso hablo primero de la identidad. Claro. Porque a veces no sabemos algo de la identidad, viste, como de dónde venimos o de dónde eran. Yo hoy te puedo decir, o sea, mi familia es para Frugel. De mi parte de mi mamá de Asturias, o sea, te puedo decir todo eso porque investigué, porque dije, ese es el punto del origen, pero voy a esto, que cuando empecé, en el día de hoy, te lo puedo decir, pero en ese momento no tenía ni idea de esto. Sí. Entonces, ahí yo no sabía por qué hacer teatro, estudiar. En realidad, empecé a los 14 años porque quería ser famoso y quería... firmar autógrafos. Nada de eso pasó. Le contamos a los chicos que antes se firmaba autógrafos, lo que ahora hace con las camaritas. Claro, ahora con la... Sí. Pero nada de eso pasó, porque entré a estudiar teatro con Agustín Aleso,
vi unas fotos de Eddie Krila y de Stanislavski, no sabía ni quiénes eran dos viejos, pero me encantó. Sí. Y vi ese lugar así y me enamoré. Entonces, mi vida está dividida entre el audiovisual, que es todo lo primero que empecé a hacer medio intuitivo, sacándole la cámara Super 8 después de VHS a mi papá y hacer cortos. Sí. Y ahí empecé a hacer cortos, por ejemplo, digo así, de famosos, ¿no? Famosos. O sea, los primeros cortos los hice con Lucrecia Martel, Sí. pero que estaba haciendo animación, ni siquiera todavía hacía cine, después entró en la ENERC, en la Escuela Nacional de Cine. Ahí empieza la cuestión, ¿no? Ahí toma color. Empieza a tomar digamos. color, Sí. empiezo a actuar y de pronto me pongo a dirigir. Era muy chico, no me terminó de convencer a eso. Vi una apuesta de Augusto Fernández, El Fausto, que me volvió loco. Yo estaba estudiando con Julio Chávez, re joven. Y empiezo a engancharme con la dirección. Y en eso fue muy fuerte y muy vertiginoso porque empiezo a hacer, digo, bueno, lo que te salía una película, hacer un cortometraje, más o menos era lo que me podía salir a hacer una obra de teatro. Entonces dije, no, pero con esto tengo un largo. Claro. Entonces me pongo a hacerla con un grupo de estudiantes de un centro cultural en el Parque Chacabuco, hoy llamado Adán Buenos Aires. Me pongo con todos, nos ponemos a construir eso, de ahí salió también una famosa, ahora les digo, y hacemos una obra que se llama Pasiones Olvidadas. Nos presentamos en un concurso y estaba del otro lado jurados como, ya casi nadie se acuerda, pero ver. Alberto Migré, Sí, gran autor. que escribía telenovelas, Rubén Estera, ¿no? También. Y No, Rubén director. Rubén, actor y Actor y director, sí, ¿no? Y Alberto Migré se para, dice, esto es maravilloso. Y yo tenía ya un prejuicio en ese momento, hoy no lo tengo, un juicio medio tonto con la tele, ¿no? Digo, ¿qué pasó? ¿Que le gustó todo? ¿Qué hice mal, no? Pero me conocí, la verdad que aprendí un montón de Alberto Migré. Sí. O sea, bueno, ganamos todos los premios. De ahí hay un productor muy importante. Mi primer alumno, Pablo Procopio. Procopio, Jorgelina Aruzzi, Sí. la actriz. Sí. Jorgelina Aruzzi. Gran comediante. Muchos se ocupan de eso. Claro, ya era una comediante. No es que porque estudió conmigo, Ya tenía 15, 16 años y era impresionante. Lo que puedo decir es que la vi cómo se convirtió en actriz. O sea, Sí. cómo se hizo el clic en eso. Pero, o sea obra, no la conocía nadie y yo he visto que la gente se pare y ovacione a Jorgelina en el medio de la obra. Sí. Wow. Eso empieza a ser los comienzos, entre eso y publicidad. Trabajo bueno, inmediatamente, como gano los premios, no sé, tenía 21 años y Ubi Estañaro me llama para trabajar en la agencia de publicidad, después estuve con Eddie Flener, empecé a hacer mucha publicidad, entonces tenía una dicotomía entre el audiovisual, por ahí algunas películas independientes y el teatro. Pero el teatro me tiraba un montón y el centro cultural y la gestión. Y dediqué muchísimos años en un centro cultural, abajo de una autopista, que es el Parque Chacabuco, el Adán Buenos Aires. Sí. Y ahí empecé a investigar mucho, también le di espacio a muchos directores hoy muy conocidos, como José María Muscari. Hizo todas sus primeras producciones ahí en el Adán Buenos Aires, Guillermo Cacache. Bueno, puedo enumerarles Maruja Bustamante, puedo enumerarles todos. Maruja, ex compañía de teatro, de compañía de estudio de teatro. Mirá, bueno, Sí. Maruja, Monina Bonelli, bueno, era impresionante ese momento, estoy hablando de los 90, de los 2000, ahí se arma, está todo el tema de la crisis del 2001, cómo sostenemos, y la verdad que desde el emprendimiento, desde el trabajar, que el presupuesto sí, que el presupuesto no, nosotros seguimos igual. Yo me acuerdo que el centro cultural no se alquilaba, había que alquilar las cosas para poder usar el teatro, y yo como trabajaba en publicidad, con los primeros sueldos que hice compré equipos de luces y lo doné. Y dije, bueno, ya no hace falta alquilar más, así que podemos utilizar el espacio, porque a veces no se piensa en esto, ¿no? No se piensa en los valores, lo más importante que nosotros tenemos es la vida. Y a veces no pensamos que es lo más importante. Y el tiempo que haces, que cada minuto... Cuenta, vale, sí. Claro, pues yo siempre pienso, ¿no? El tiempo es nada o es creación. Sí.
Qué bueno eso. Bueno, eso para es lo que- título. Claro, digo, eso, digo, te escucho, digo, es lo que hacen los emprendedores, ¿no? Esto de Crear, hacer, rebuscar. llenar ese tiempo generar. bien, digo, generar, crear, con lo No que sea y en estancarse. cada rubro. Mira, él decía, tengo que alquilar. Bueno, basta. No, mira, compro uno, ahora ya no hay que alquilar más. Como rebuscársela y no decir, hay que alquilar. Bueno, entonces no lo hago, o lo hago menos, o lo hago Sí, peor. Sí. Y sacar la codicia. Ah, O sea, la generosidad siempre, sin esperar nada de vuelta. sí. Dar. O sea, nos otorgaron la vida. Ale, Nuestros padres, todo. ¿sentiste que fue evolucionando el teatro? Uf, Sí. increíble, tremendamente. Qué bueno. Nosotros somos una usina de producción teatral. El teatro independiente es súper importante. Claro. Y la cultura es una inversión. O sea, es una inversión. A veces no pensamos que hay que invertir para poder ganar. No es todo Sí. así, qué bien. es inversión, uno invierte, ¿no? Y el teatro en ese momento eran 3 o 4 salas, no había muchas más. Las primeras que empiezan a aparecerse el Callejón, otro emprendedor, Miguel Ángel Solá, con un grupo de gente, arma el Callejón de los Deseos. Y eso después va pasando por manos, pero tiene el origen en Miguel Ángel Solá, en el espíritu, que también era un tipo que trabajaba en tele, que le iba bien. Ahí es donde a mí se me empieza a ir el prejuicio y el juicio, ¿no? Sí. Con De la Alberto, televisión. Alberto amaba el teatro, era de una persona de flores, yo era de Caballito, quería reflotar el cine Fénix, o sea, siempre hay mucha pasión, Sí. pero el sistema independiente y, bueno, acá específicamente el teatro o el indie, el cine independiente, es como una usina creativa. Pero el teatro en particular, yo lo digo cuando trabajo con mis alumnos, sobre todo de cine del ENERC o incluso en otras universidades, que el casting lo tienen en más de 3.000 obras que se estrenan y que no se hace en función a otra cosa, que es donde aparece el emprendimiento. O sea, el teatro independiente no se gana, pero es una gran usina de entrenamiento, Sí. de poder probar. Pero de ahí salen los actores También- y las Sí, actrices. y de probar y al mismo tiempo de mostrarse Claro. todo el tiempo. Sí, sí, ¿Cómo sí. llega Click, que es mañana, Sí. el estreno? Ay, mañana. Ajá. Bien. ¿Qué es Click? Bien. Más fácil. Click es Primero. una obra que también tiene que ver todo con las huellas y los movimientos. En el año 2010 estoy 4 meses en Costa Rica montando una obra y la directora del festival no sabía ni qué hacer. Era un gran festival en Costa Rica que Sí. estaban todos los grandes. Estaba Eugenio Barba, Peter Brook. Yo, ¿qué hago acá con actores de Costa Rica montando una obra? Me había traído a los escenógrafos, a un pequeño grupo, y la trabajé con una obra de Eduardo Robner, que Robner me dijo, si haces mi obra, me pago el pasaje, y se fue. Siempre hay emprendimiento, entonces. Sí. Eso digo, la generosidad con Eduardo Robner lo aprendí mucho. Y era la directora de ese festival. Le gusta mucho el material, lo que hicimos ahí, y se produce una amistad y me Ajá. empieza a mandar obras. Y trabaja como socia con Itzar Pascual. A mí me gustaba mucho una escritora que se llama Susan Lebow, que son como de las mayores especialistas en el tema de teatro de adolescencias y niñeces. Ok. Entonces, bueno, hizo una primera obra que se llamó Moy Olca, también emprendimiento en plena pandemia. Me puse a ensayar y con Zoom la obra se hizo, y una de las primeras que salió al ruedo Sí. después de la pandemia, que justamente hablaba de esto, de guetos y entonces... Y por salía. ello llega Click. Y sería esa tras- obra es una Ah, trilogía, Moye Olca, que escribió Itzar Pascual Sí. y Amaranto Osorio, y esta que era Click. Sí. Y ahí, bueno, Y esa obra a mí me movilizó un montón, Sí. era sobre adolescencias. Hoy Ujú. tenemos esa serie maravillosa que se Adolescente. llama Adolescencia. Sí. Ese era el espíritu, por ahí queríamos contar. Sí. ¿Viste? Hay otras adolescencias que son un poquito más de mentira, pero esa adolescencia habla de la adolescencia, lo que Sí. pasa. Y esta obra, Sí. si bien tiene una poética y trabajamos, es multimedia, o sea, es como, no es teatro, hay un DJ, hay iluminadores. Es decir, ¿con qué se encuentran mañana la gente que va a Sí. ver Click? Se van a encontrar con un aparataje técnico, Sí. con
gente que trabaja con luces que los van a ver en vivo, con Sí. un DJ en vivo, Sí. con chicos muy jóvenes actuando, Ajá. con un universo que va a reflexionar y mucho con la adolescencia, pero que se van a divertir, van a reírse, van a llorar, Sí. van a bailar, Ah, Esa esa me van a gusta. salir bailando. Usted que ahora ya puede ir. Ya puedo. podemos ir. ¿A qué hora es Y dónde? mira, hasta un rap puede llegar a parecer. ¿A qué hora es y dónde? Así invitamos Es a a los que las quieren. 20 horas el viernes, o sea, mañana. mañana, Sí. mañana viernes a las mañana viernes Sí, a a las las 20 horas. ¿Dónde es? En el Belisario, Sí. que queda ahí al lado de la plaza, Corrientes y Paraná. Y Perfecto. Montevideo. Corrientes y Montevideo. Bien. Corrientes y Muy Montevideo. bien. ¿Cómo consiguen las Eso, entradas clic. si quieren ahora online? Las entradas, Directamente. alternativa teatral. Ah, Qué por bueno. Todas las obras que uno quiere ver de teatro, o sea, cuando digo, ¿dónde quiero ver teatro? Vos Ahí. pones alternativa teatral Y y está está todo. absolutamente toda la cartelera. Ale, Qué bien. y todos los viernes sería? Todos o los viernes. Es así. Sí, sí, ¿correcto? sí. En Ahí principio está. sí. La idea también, hablo de emprendimiento, de gente joven. Nuestro objetivo es estar en el Belisario, reestrenando Click, que es una sala que queda en la calle Corrientes. Y es escalarla. Está en, Claro. en una sala chica de 50 personas, pero que venga mucha explote, gente. sí. Creo que está Y muy poder bien. escalar al otro Sí. lado, porque el tema de la adolescencia no es fácil y no está tratado, y acá está tratado de Igual una manera pueden ir hermosa. los adolescentes, las familias, ¿no es cierto? Digamos, Familias, todos un poquito. sistema Sí, claro. el sistema educativo, todos los que son de educación, familias, Sí. chicos, a partir de los 13, 14 años ya está como súper poblada, y esta nueva apuesta, o sea, para el año pasado la empezamos en el Kairos, pero esta apuesta Bien, la rompe. qué bueno. Toda la info también, ¿tenés un Instagram? ¿Querés darlo ahí? Mi Instagram, Sí. el de Click. Ahí está. Sí, ese. el que quieras. Arroba clic. Cuando todo cambia. Ahí está. Clic cuando Más me fácil. encantó. Bueno, muy Aplauso bien. para él, Un para gran Ale. aplauso para Ale Gracias. Caballo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Mañana estrenamos, ¿eh? Mañana Muy bien. estreno. Bueno, ustedes se quedan acá y ¿Vas yo me para voy a la allá? mesa emprendedora. Dale, ahí muy te bien. veo. Mira cómo- Me es encanta. automático que te Sí, ayudo. pero perfecto. Muy bien. Ahí está, muy bien.